La Trinchera de Llamas. Es radio. Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 6 de julio de 2024. Son las 8:22, 7:22 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos si creéis que Begoña Gómez, la amada esposa del presidente, tras su polémica llegada ayer a los juzgados, cuenta con privilegios por ser la mujer de Pedro Sánchez. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales, donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Con argumentos idénticos a los utilizados en la sentencia que amparó a la exministra socialista Magdalena Álvarez frente a su condena por prevaricación, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional inició este martes el camino para desmontar también por la puerta de atrás la malversación del caso ERE, el fraude de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, que dejó un agujero de 680 millones de euros en las arcas públicas. El Pleno del Tribunal Constitucional estimó el recurso del primero de los acusados condenado por el desvío de fondos públicos. Se trata de Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que fue condenado a 6 años y medio de cárcel y 17 de inhabilitación por prevaricación en concurso medial con un delito de malversación. Serrano cumplía condena en la prisión de Sevilla desde el 2 de enero del año 2023, es decir, desde hace un año y medio, pero no es el único, porque suma y sigue. El Constitucional ha anulado también la condena por malversación a los exconsejeros Francisco Vallejo, de Innovación, y Carmen Martínez Aguayo, de Hacienda, y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que rebaje la pena al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exviceconsejero Jesús María Rodríguez. Con estas sentencias, Manuel, todas las resoluciones del Tribunal Constitucional desde que llegó Conde Pumpido, absolutamente todas, han sido favorables a los intereses del Partido Socialista Obrero Español. Cabe destacar que hay muchos malversadores condenados, como en el caso de la infanta Gürtel, cuyos recursos el Constitucional no ha admitido, solamente ha admitido los de los ERE andaluces. Por cierto, los condenados que han visto anuladas sus penas por el Tribunal Constitucional pueden pedir una indemnización al Estado por cada día que han permanecido en la cárcel de manera indebida si posteriormente han sido absueltos de estos delitos que les llevaron a prisión. En el Partido Socialista llevan ya un par de semanas diciendo que los EREs fueron falsos, que no hubo nada, que todo fue un bulo, que no hubo malversación y que lo que sí que existió fue una cacería política contra los socialistas andaluces. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y Juan Espadas, líder del PSOE en Andalucía. Hay que recordar que el Partido Popular hinchó el tema de los ERE a sabiendas de que este tema era falso. O sea que la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que plantea es la tesis de que no hubo en ningún caso esa trama, esa conspiración desde el Gobierno, desde el Partido Socialista, para generar un procedimiento ilegal de ayudas, que no existió eso, que lo dice una sentencia y que por tanto su teoría de los 680 millones defraudados es falso. Y la portavoz del Partido Socialista en Andalucía califica el Gobierno Popular de Juanma Moreno de ilegítimo. ¿Estoy diciendo que el Partido Popular llegó al poder de manera ilegítima? Sí, estoy diciendo que llegó a lomos de la extrema derecha y a lomos de una cacería política. Desde el Partido Popular respondieron a estas afirmaciones asegurando que esas palabras pasarán a los anales de la decadencia de un partido, dicen, que ha perdido el rumbo. Además, reconocen desde el PP dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Esto decía el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, esta semana en Onda Cero. No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que es el que hay, no lo discuto. Nuestra obligación es recurrir la ley, por supuesto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de 2 cargos del Gobierno nos parece absolutamente inmoral. Y desde el Gobierno respondía a Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta semana la portavoz, Pilar Alegría. Ya sabemos que el señor Feijóo desconfía prácticamente de todo, pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones en nuestro país. Ya sea la Fiscalía General del Estado,
ya sea la agencia tributaria, ya sea el Congreso de los Diputados o ya sea también el propio Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental en nuestro país como es el Poder Judicial y, concretamente en este caso, el Tribunal Constitucional. Esto decía Pilar Alegría, pero cabe recordar que 24 horas antes el Partido Socialista difundía un comunicado que cuestionaba la imparcialidad del Tribunal Supremo por el tema de la amnistía. En la misma rueda de prensa, en esta que acabamos de escuchar, Alegría además sugirió que el Supremo está haciendo una interpretación torcida de la ley de amnistía para no aplicarla. El texto de la ley de amnistía es muy claro, y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora, y ya está sucediendo, es que los jueces apliquen la ley. Y las reacciones judiciales no han tardado en llegar y critican la deriva del Tribunal Constitucional. 18 jueces del caso ERE vieron la prevaricación en la Junta del Partido Socialista, es decir, en los 13 años del proceso contra la corrupción institucionalizada en Andalucía, solamente los 7 magistrados progresistas del TC cuestionan el delito. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional que lidera Cándido Conde Pumpido ha empleado un comodín jurídico para ejecutar la amnistía encubierta a los condenados por el caso de los ERE del PSOE de Andalucía y que es utilizado además a menudo para boicotear sistemáticamente las sentencias del Tribunal Supremo. Es la llamada vulneración del derecho a la legalidad penal. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que la supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal que invoca el Constitucional en sus sentencias es un coladero para dar la razón a los recurrentes e intentar desacreditar al Supremo, aunque no se hayan vulnerado derechos fundamentales. Según estas fuentes, el Constitucional de Conde Pumpido reinterpreta los hechos que el Alto Tribunal ha sentenciado como delictivos para sostener que no encajan en el delito citado del Código Penal. Es decir, en el caso de los ERE, sostiene que los hechos atribuidos por la Audiencia Provincial de Sevilla primero y después por el Supremo como constitutivos de prevaricación y malversación en realidad no lo son. El TC, dicen, está usurpando la jurisdicción del Alto Tribunal e invade sus competencias interpretando la ley ordinaria en vez de estudiar si se han vulnerado los derechos fundamentales, que es su competencia. Tras la exoneración del delito de malversación y prevaricación a varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía durante esta semana, se espera que el Tribunal de Garantías en el próximo pleno, que se celebrará en 2 semanas, amnistíe definitivamente a los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Pues señores, esto es lo que hay. Los ERE no han existido. Es todo fruto de su imaginación. Es todo fruto de un complot, de una cacería política por parte del PP y de jueces díscolos y prevaricadores. Ese es el relato que está vendiendo ahora el Partido Socialista. Los ERE nunca han existido después de más de 10 años de procedimiento, más de 10 años de investigación y sentencias por parte de 18 jueces que han revisado todos y cada uno de los hechos, todas y cada una de las pruebas, todas y cada una de las declaraciones. La Audiencia Provincial de Sevilla, el Tribunal Supremo, condenados altos cargos de la Junta de Andalucía Socialista por delitos muy graves, los más graves que se pueden cometer en el ámbito del sector público, prevaricación y malversación. Pues ahora llega el Tribunal Constitucional, el Tribunal Prostitucional, y dice que no ha pasado nada, que circulen, que el Tribunal Supremo ha interpretado mal la ley, ha interpretado mal las normas. Oiga, esto es inaceptable. El Tribunal Constitucional no está para eso. El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, no es un tribunal de casación. No puede reinterpretar sentencias firmes. La más alta instancia judicial que hay en España es la del Supremo, no es el Tribunal Constitucional. Y aquí lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es reinterpretar normas, reinterpretar sentencias, reinterpretar pruebas y hechos que ya han sido demostrados en sede judicial. Estamos ante un caso mayúsculo de un escándalo adicional al que sumar a este gobierno de socialistas y comunistas, en el que está sumiendo a España en el más absoluto de los descréditos, en el más terrible
de los despropósitos desde el punto de vista institucional. El Tribunal Constitucional se ha convertido en cómplice del gobierno en este autogolpe de Estado que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Insisto, el Constitucional no es poder judicial, es un órgano político y no está para reinterpretar sentencias ni reinterpretar normas. El caso de los ERE, así está demostrado en sede judicial, es un caso de fraude masivo por parte de la Junta socialista durante años. Un fraude masivo en el que se utilizaron fondos públicos para alimentar redes clientelares. Redes clientelares que a su vez servían a los intereses políticos del socialismo andaluz. Por lo tanto, aquí el escándalo ya no es el caso de los ERE. El escándalo es el profundo declive político e institucional que vive este país. El profundo declive democrático en el que está inmerso España. El problema no es la corrupción aislada, mayor o menor, que se puede producir siempre y en todo lugar por parte de algunas manzanas podridas. El problema, y esto es lo que nos debería preocupar, es que el sistema en sí esté podrido y el sistema político español empieza a apestar. Y tarde de expectación, tarde de decepción, en este caso mañana de decepción. Todas las miradas estaban puestas ayer en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en Plaza de Castilla, donde a las 10 de la mañana iba a declarar como imputada Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno de España. El juez iba a tomar declaración a la mujer de Sánchez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero finalmente Juan Carlos Peinado ha suspendido la sesión y la ha pospuesto para el viernes 19 de julio. La defensa de Gómez esgrimió, cuando ya se encontraba ante el juez, que no le habían notificado la querella presentada contra ella por la asociación Hazte Oír, que se sumó a la que con anterioridad presentó el sindicato Manos Limpias. Tras esta solicitud, el juez ha retrasado 2 semanas la declaración de Begoña Gómez y se evita así la posible indefensión de la imputada. Todo ello cuando se había realizado un despliegue policial sin precedentes alrededor de los juzgados. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. 2 grupos de la unidad de intervención de la policía, un grupo de reacción rápida, drones, un helicóptero, entrada por el garaje, evitar el paseillo, prohibir a los manifestantes situarse frente al juzgado, la opacidad entre la prensa, las medidas de seguridad dentro del juzgado, la llegada en coche oficial, la seguridad privada de la Moncloa y el jefe de prensa del PSOE como apoyo de su defensa. Estos son los privilegios con los que ha contado Begoña Gómez para declarar ante el juez y no decir absolutamente nada. La mujer del presidente ha alegado que desconocía el contenido de la querella de Hazte Oír porque no había sido notificada, un hecho que ha obligado al juez Peinado a aplazar la declaración de la mujer del presidente al próximo viernes 19 de julio. Begoña Gómez está en su derecho de hacer lo que ha hecho precisamente y nadie lo niega, pero desde la acusación particular de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán lo califica como un acto de mala fe. Esa notificación la tiene que realizar el juzgado, pero sobre todo puede ser un abuso de derecho o mala fe de su abogado, porque sabiendo que existía esa querella, lo lógico es presentar un escrito 2 semanas antes diciendo que se le notifique. El venir aquí y decir que no se le ha notificado es una tomadura de pelo después de todo el gasto ingente que se ha hecho en medidas de seguridad, en policías, en cortar el funcionamiento habitual de los juzgados, suspenderlo, en fin, es una argucia procesal que han utilizado. Pues si la actuación de Begoña Gómez fuera poco cuestionable de por sí, la mujer del presidente llegó 18 minutos tarde a la citación del juzgado de instrucción número 41. Desde la defensa sostienen que la señora Gómez tenía intención de declarar para colaborar con la justicia, pero al no conocer el contenido de la querella se ha negado a hacerlo. El juzgado nos ha sorprendido nuevamente, que nos ha dicho que había una querella que no se nos había notificado, por lo tanto la decisión que hemos tomado ha sido que no declarará. Creo que hemos tomado la mejor decisión. Sin perjuicio de eso, mi representada y yo creemos firmemente en la Administración de Justicia y creemos firmemente que el Poder Judicial estará a la altura. En resumen, más de 200 policías, 25 furgones policiales y un helicóptero para evitar una foto inevitable, la de la primera mujer de un presidente del gobierno sentada en un banquillo de un juzgado. Todo entre un despliegue digno de película de Hollywood para proteger a una particular, aunque desde los medios afines a Pedro Sánchez ya la califican como la presidenta del gobierno. El próximo 19 de julio, Begoña Gómez deberá dar explicaciones ante la justicia y deberá hacerlo también sobre lo que ha dicho el rector de la Universidad Complutense de Madrid. Joaquín Goyache aseguró ante el juez que para crear la cátedra fue citado por la propia Begoña en la sede oficial del Gobierno de España, lo que es lo mismo la Moncloa.
Gracias, Ignacio. Y las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, salió ayer en defensa de la imputada. Considera que Gómez sufre una gravísima indefensión porque no sabe de qué se le acusa. Todos los bulos, todas las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron han quedado todas desmentidas con el informe de la Guardia Civil, con la Fiscalía, con las declaraciones. Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Pero es que hoy los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. ¿Y qué dicen en la oposición? En el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a la esposa del presidente de obstaculizar la justicia por negarse a declarar. Begoña Gómez y su defensa no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la justicia. Y hoy hemos visto cómo han tratado de impedir esta comparecencia. Parece ser que Begoña Gómez no sabe qué se le imputa. Parece ser que Begoña Gómez no sabe por qué se le investiga. El gobierno socialista no solo amnistía e indulta su corrupción, sino que además intenta obstruir la acción de los que investigan lo que no pueden seguir tapando. Y Vox acusa a Begoña Gómez de negarse a dar explicaciones y de faltar al respeto a la justicia y también a los españoles. Jorge Buxade, coordinador jurídico del partido. Begoña Gómez se niega a dar explicaciones al juez y se niega a dar explicaciones a los españoles, que tienen todo el derecho a conocer su opinión y su posición respecto de los hechos que se están denunciando no solo en sede judicial. Begoña Gómez no puede ser tratada de forma diferente, con un privilegio respecto del resto de los españoles. Las medidas de seguridad, las medidas de opacidad, de falta de transparencia, el esconderse, una falta de respeto evidente al juez, al Poder Judicial y a todos los españoles. Y lo hace porque está envalentonada. Pero bueno, vaya esperpento, vaya espectáculo dantesco el que vivimos ayer en el juzgado de Plaza de Castilla. ¿Quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez es una particular. Begoña Gómez es la mujer del presidente, pero nada más. Es una particular, no desempeña ningún cargo público, ninguna responsabilidad política. ¿Qué es esto de movilizar furgones de la policía, drones, helicópteros, cortar media castellana? ¿Por qué? Por estar hasta estaba el responsable de comunicación del Partido Socialista allí, en el juzgado, acompañando a la mujer del presidente. ¿Por qué? Para que no le hagan fotos a Begoña Gómez. No quería el presidente del gobierno en ningún caso que apareciera esa imagen retratada de la mujer del presidente por primera vez en democracia, haciendo el paseillo por los juzgados, yendo a declarar por una investigación judicial que se le ha abierto por 2 presuntos delitos muy graves, como es el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios. Todo con tal de evitar esa foto, esa fotografía. ¿Y qué me dicen del ataque constante al juez instructor? ¿Qué es esto de que el ministro de Justicia hable de que no hay nada? Oiga, eso lo tendrá que determinar el juez. ¿Pero esto qué es? ¿Cuándo se ha visto en algún país mínimamente serio que el ministro de Justicia cargue contra los propios jueces? Hablando de indefensión. ¿Pero qué indefensión? Se ha ido a declarar, está imputada, está investigada y por lo tanto tiene derecho a declarar y dar su versión de los hechos. Ah, que no se le ha notificado la querella o la ampliación de la querella de acto ir. Muy bien, ¿y por qué su abogado no lo solicitó formalmente al juzgado? La verdad es que la justicia en este país funciona de pena. Es la gran olvidada del sector público en este país. Mientras se malgasta y se despilfarra dinero a expuertas en tonterías y en chorradas, la justicia funciona rematadamente mal por falta de recursos, por falta de diligencia, por múltiples factores. Pues muy bien, ¿no se le notificó la querella? Pues muy bien. ¿Y qué? Pues se le da 2 plazos, como le ha dado el juez Peinado, para que revise la querella y volver a declarar. Y punto, y final. Bueno, pues la que se está liando de ataques una vez más contra el juez Peinado porque no se le ha notificado esa querella, cuando no es responsabilidad del juez, es responsabilidad del juzgado.
Es decir, de los funcionarios de ese juzgado, del secretario judicial en última instancia, no del juez. El juez no está para enviar notificaciones. Lo que ha hecho el juez es, que no se le ha notificado, pues muy bien, venga usted dentro de 2 semanas, con las cosas bien leíditas y a declarar a las preguntas de su defensa y a las preguntas de la acusación y del propio juez, evidentemente. Aberrante lo que está pasando en este país por parte de las instituciones, por parte del gobierno, hablando de indefensión, por parte de la Fiscalía General del Estado, que más que fiscalía se ha convertido en abogacía del gobierno y de Pedro Sánchez, y aberrante el ataque directo que sufre este juez instructor, que está haciendo lo único que puede hacer, que es investigar unos supuestos indicios por un delito cometido por una particular llamada Begoña Gómez. Ni más ni menos. Lo que tiene que hacer Begoña Gómez es dar explicaciones donde tiene que darlas, que es en sede judicial. Y todo ello, Manuel, cuando esta semana además hemos conocido más informaciones periodísticas, las vamos conociendo prácticamente a diario, que acorralan aún más a la esposa del presidente. Por ejemplo, el informe de la Universidad Complutense. La universidad denuncia en un informe adjudicaciones irregulares de Begoña Gómez. Además, también hemos conocido esta semana que usó a una asesora de Moncloa para reclamar a empresas pagos a su máster. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Begoña Gómez encargó a una asesora de Moncloa tareas relacionadas con la gestión de sus másters de la Universidad Complutense. El asistente llamó a empresas para reclamarlas el pago de matrículas pendientes y colaboró en la tramitación de adjudicaciones de contratos públicos para promocionar los títulos de posgrado. Además, Pedro Sánchez blindó la contratación de la asesora de su mujer. Tan solo un mes después de llegar al Palacio de la Moncloa, el rango que asignó al ayudante hizo que su sueldo se duplicara en comparación con los predecesores en su cargo, y como publicó ayer El Debate, las actividades prácticas que está realizando el asistente de la mujer de Sánchez pueden ser constitutivas de un delito de malversación de fondos al cobrar un salario público y, sin embargo, dirigir su actividad a ayudar a un tercero a hacer negocios privados. Por otro lado, la gerencia de la Escuela de Gobierno de la Complutense alertó ya hace un año de la forma de gestionar el dinero público por parte de Begoña Gómez tras la contratación del proveedor tecnológico Making Science. La gerente de la Escuela de Gobierno, María José Sánchez Rosales, avisó por escrito de que Gómez la había marginado a ella y a su equipo en la adjudicación al proveedor, según ha informado El Mundo. Y también esta semana hemos conocido el acta que prueba que Sánchez no se ausentó en la votación del Consejo de Ministros para el rescate de Air Europa por más de 400 millones de euros. Esta acta lo ha publicado esta semana Libertad Digital. Gracias, Adrián. Y vamos ahora con otra noticia cuanto menos llamativa, que vuelve a demostrar cómo el Partido Socialista es capaz de difundir un bulo con tal de atacar a los jueces que no dictan sentencias favorables a su causa. Esta semana el periódico de izquierdas El Plural publicó el lunes 1 de julio una información en la que explica que el juez Juan Carlos Peinado, el encargado de instruir esta causa, la causa judicial contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, cuenta con 2 documentos nacional de identidad con distinto número y que supuestamente había utilizado para adquirir diferentes propiedades. Al publicar esta información en X, antiguo Twitter, la red social de Elon Musk señala que en una búsqueda rápida en el registro de la propiedad hay 7 ciudadanos distintos con el mismo nombre. Lo expuesto en la noticia no demuestra que sean la misma persona con diferente DNI. De hecho, así fue, no se trataba del juez Peinado. La realidad es que cuando sobre la mujer del presidente ya han salido muchas informaciones sobre Begoña Gómez, como las que estamos comentando, cuando se le pregunta algo a la portavoz del Partido Socialista, nunca responde respecto a Begoña Gómez. Eso sí, el lunes le preguntaron por este tema, por Juan Carlos Peinado, sobre esta noticia, que luego conocimos que era falsa. Y aquí la portavoz del Partido Socialista sí que entró a opinar. Preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con 2 DNIs. Es un poco extraño. Yo creo que no le pasa a nadie, ¿no? Y yo creo que, mire, aquí estamos todos sujetos al escrutinio público y estoy segura de que si yo tuviese propiedades a mi nombre con DNI y otras con otro, mi partido ya me hubiera pedido explicaciones, ¿no? Por tanto, yo apelaría a los órganos de control que tiene la propia judicatura para esclarecer este tipo de cosas que no benefician en nada a la imagen y prestigio de la justicia. Y vamos con más asuntos. Uno de los aspectos de la vida pública que más preocupa al Gobierno es el auge y el uso de la pornografía, sobre todo en los menores de edad. Ante ello, el Gobierno de España ha publicado la noticia de que el Ministerio de Transformación Digital, que dirige José Luis Escrivá, está decidido a hacer una especie de cartilla de acceso para todos los españoles mayores de edad a la pornografía en Internet. Algo que se puede hacer ya es simplemente un procedimiento de verificación de la edad
que protege completamente el anonimato de aquel que se está identificando, pero que tiene como resultado que solamente aquellos que son adultos accedan a determinadas páginas etiquetadas como pornográficas. El objetivo es evitar que menores de 18 años accedan a contenido pornográfico en Internet, para lo cual se hace necesario establecer un mecanismo de verificación de edad. Sin embargo, el método escogido por el Gobierno adolece, según diversos expertos, de fallos técnicos y de planteamiento tan básicos que harán el sistema totalmente inefectivo. El Ejecutivo asegura que de momento solo afectará a las páginas web porno radicadas en España. Circunvalar este sistema es tan sencillo como ubicar tu sede central en otro país. La medida también ha sido muy criticada desde la oposición. Esto publicaba en su cuenta de Twitter la diputada popular Noelia Núñez. La última ocurrencia del gobierno de Pedro Sánchez es una aplicación para controlar el consumo que hacen los usuarios del contenido para adultos. Con la excusa de la protección del menor en el entorno digital, el gobierno lanza una aplicación que lo único que hará es que no sirva para nada, puesto que las principales webs de contenido para adultos no se ubican en España. Por lo tanto, esta medida no les será de aplicación. Además, es una herramienta insegura. ¿Quién va a garantizar la protección de datos de los usuarios? Además, ¿con qué finalidad se almacenarán esos datos? Bueno, pues estamos ante un nuevo escándalo que atenta directamente contra derechos y libertades básicas del individuo. Esto no se le ha ocurrido ni a Corea del Norte, ni a China, ni a Cuba. Bueno, allí te cortan directamente el acceso a Internet, pero no, es la primera vez en cualquier país mínimamente serio y no serio en el que al gobierno se le ocurre la brillante idea de exigir una especie de DNI especial, una especie de pasaporte digital para poder acceder a determinadas páginas web. ¿Pero esto qué es? No estamos bajo una dictadura comunista de momento, pero todo apunta hacia eso. ¿Qué es esto de que te faciliten un acceso, un certificado digital para poder acceder a determinadas páginas siendo adulto, siendo mayor de edad? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Aparte de que la medida es absolutamente inútil, el problema no es ese. El problema es que es absolutamente liberticida. Es un atentado contra nuestros derechos y libertades individuales. Y todo eso con la excusa, la vaga excusa, la falacia de proteger a los menores. Oiga, la protección de los menores es responsabilidad, para empezar, de sus padres y de sus familias. Hay controles parentales para vigilar la actividad que realizan los menores en dispositivos móviles, en Internet, etc. Por lo tanto, lo importante aquí es la educación en general, las campañas de prevención sobre posibles riesgos y, desde luego, la responsabilidad y la educación que se les da en casa. ¿Qué es esto de que el gobierno se saque de la manga una aplicación para poder acceder a determinadas páginas web? ¿Qué será lo siguiente? Una vez abierta la espita, una vez que se abre esa espita, no hay vuelta atrás. ¿Lo siguiente qué será? ¿Que el gobierno te controle qué tipo de periódicos lees? ¿O qué tipo de informaciones, a qué tipo de informaciones accedes? ¿Censurar determinadas páginas web que son críticas con el gobierno? Es que una vez abierta esa vía, no hay límites. Esto es un atentado, insisto, contra derechos y libertades fundamentales. Dedíquense ustedes a lo que se tienen que dedicar, que es básicamente a que los servicios públicos, ya no digo que mejoren, sino que funcionen mínimamente bien. Eso es lo que debería hacer el gobierno de Pedro Sánchez y es justamente lo que no hace. Y este jueves el Ministerio del Interior ha presentado la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales y ha mostrado su preocupación porque en la última década la violencia sexual ha ido en aumento. Los delitos contra la libertad sexual denunciados en el año 2023 ante las fuerzas de seguridad fueron 21.825, de los que 1 de cada 5 fueron violaciones y un 42% de las víctimas eran menores. Los datos del informe reflejan un importante aumento de los delitos contra la libertad sexual entre el año 2013 y el año 2023. Durante el primer año registrado se produjeron 8.923 delitos, una cifra que ha aumentado cada año, a excepción del año 2020,
debido a la pandemia del coronavirus. En los últimos 3 años registrados se produjeron 17.000, 19.000 y 21.825 delitos respectivamente. España ha pasado de registrar 16 casos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 35,4 en 2022. Por cierto, cabe recordar también que esta misma semana el Tribunal Supremo ha rebajado 1 año la condena a uno de los condenados de La Manada por la ley del gobierno del solo sí es sí. La famosa ley del solo sí es sí, pensada precisamente para, originada como consecuencia del caso de La Manada, resulta que ha favorecido a los delincuentes, a los violadores, a los agresores sexuales, dejando en la calle auténticos depredadores. Y esto es obra de Pedro Sánchez. El gobierno más feminista de la historia resulta que se ha convertido en un gobierno bajo el cual están aumentando el número de delitos y agresiones sexuales. España, que era un país muy seguro para las mujeres, se está convirtiendo cada vez en un país más inseguro, donde aumenta la criminalidad y donde aumentan las agresiones sexuales. La delincuencia se está convirtiendo en un problema y parte de ese problema tiene que ver con la inmigración masiva de carácter ilegal, donde también estamos sufriendo una crisis migratoria de dimensiones hasta ahora desconocidas. Por lo tanto, no deja de resultar paradójico. El gobierno más feminista de la historia, que dedica más dinero a la lucha contra el machismo y la desigualdad, a favor del feminismo, resulta que es el gobierno bajo el cual se están cometiendo mayor número de delitos y agresiones sexuales. Esta es una de las grandes hipocresías y problemas de este gobierno. Una cosa es lo que dicen y otra muy diferente lo que hacen. Esta semana además ha sido noticia también una nueva iniciativa promovida por el PP que da respuesta a una de las quejas que más se repiten entre los alumnos de segundo de bachillerato en nuestro país. Salamanca fue el escenario del anuncio de Alberto Núñez Feijóo para impulsar una selectividad común para todas las comunidades a partir del próximo curso. Eva Perarnau, buenos días. Buenos días. El PP ha presentado su plan para una EBAU común en los territorios gobernados por su partido para 2025. La intención es que el año que viene el 70% del alumnado español se enfrente a la misma prueba. Las comunidades gobernadas por el PP han oficializado su propuesta, siendo mucho más ambiciosa que la que establece el Real Decreto aprobado el pasado 11 de junio por el Gobierno. Esta EBAU común, que no única, fue presentada por el PP el pasado 1 de julio en un acto presidido por Alberto Núñez Feijóo, donde han explicado qué es la nueva prueba de la selectividad. Formatos comunes, porque las pruebas se efectuarán en el mismo orden, con la misma estructura, y se ponen en común el tipo de preguntas, de temas y de puntuaciones de cada una de las pruebas. Y por último, criterios comunes de corrección. Se ha diseñado una matriz de especificaciones para planificar la estructura, la evaluación de manera coherente con los currículums. En los últimos 6 meses, las consejerías de educación han estado trabajando en este acuerdo entre comunidades con la intención de dar a todos los estudiantes las mismas oportunidades de acceso a la universidad sin importar de dónde vienen. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo es un comienzo, un primer paso en nuestra batalla por la calidad y la excelencia educativa en el acceso a la universidad, por la igualdad ante la ley y las oportunidades, por nuestra juventud y por el futuro de España. Principios esenciales en todas las políticas del Partido Popular. Esta propuesta se concibe como una alternativa a la nueva PAU que el Ministerio de Educación desea imponer para el año que viene. Esta PAU calificará las competencias en vez de los conocimientos, diluyendo las asignaturas y las notas claras y atentando así contra la excelencia educativa en España. En clave económica, la ministra Isabel Rodríguez ha anunciado que el registro estatal de pisos turísticos y de alquileres temporales no conllevará gastos y estará listo a finales del próximo año. Todos los pisos turísticos, temporales, habitaciones y embarcaciones flotantes destinadas a la vivienda deberán estar registrados en él antes de esta fecha. La ministra ha subrayado que esta matrícula única garantizará que ese alojamiento cumple los requisitos marcados por el reglamento de la Unión Europea y que las administraciones públicas cuenten con datos fiables para perseguir el fraude y el abuso, instando a la transparencia de los propietarios. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? Facilitar lo máximo posible. ¿Cómo en el ámbito de la sanción y la persecución del fraude? Con esa plataforma
con ese registro único estatal, con una matrícula única por inmueble y también con la colaboración y el compromiso de las plataformas, porque estas han participado de la redacción del reglamento europeo, están convocadas a cumplir las normas y a dotarnos de datos y su compromiso de colaboración con este registro con las administraciones públicas. Entre las medidas para controlar el turismo y proteger la vivienda de los españoles, como dice la ministra, anunció la modificación de la reforma de la Ley Horizontal de Vivienda. Ahora permite a los residentes de un edificio negar a sus vecinos convertir su vivienda en un piso turístico. Nos hemos propuesto, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Vivienda, una redacción de la nueva ley, de la Ley de Propiedad Horizontal, que ajuste y clarifique los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos. En síntesis, se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades. Y atención a esto porque también ha compartido la necesidad de cerrar los alojamientos de Airbnb por el peligro, dice, que presentan al acceso a la vivienda para los residentes. Sin duda, si esto está afectando al derecho de las personas a quedarse a vivir en la ciudad en la que nacieron, donde están sus padres, donde están sus amigos, donde está su trabajo, donde quieren vivir, ante todo ha de primar el derecho de acceso a la vivienda. Lo demás es actividad económica y yo aplaudo al alcalde de Barcelona que ha tomado esta determinación. Pues efectivamente, el alcalde de Barcelona acaba de decretar hace pocos días la prohibición de pisos turísticos en la ciudad condal en un plazo de 5 años. Se continúa así con la turismofobia que tanto fomentó en su día la alcaldesa Ada Colau. Mucho cuidado con esto porque van a por el turismo. El turismo es una de las principales fuentes de riqueza, de crecimiento y de creación de empleo en España. Y eso es un ataque a nuestro crecimiento y a nuestro bienestar desde el punto de vista económico y social. Pero atención, porque esta nueva guerra contra los pisos turísticos es un ataque directo a la propiedad privada, con la excusa de que están subiendo mucho los alquileres. Lo que no dice el gobierno, lo que nunca dirá el gobierno, es que el problema de los alquileres en España tiene una causa. Y la causa es el intervencionismo que aplica el propio gobierno en el mercado del alquiler. Los culpables de que aumente tanto el precio de los alquileres en España es de los políticos. Y el ataque contra los pisos turísticos, al igual que contra los extranjeros que obtenían residencia a través de la Golden Visa, son meras excusas, chivos expiatorios para desviar la atención de la causa real de este problema. Así que mucho cuidado con este nuevo ataque, esta nueva guerra que ha desencadenado el gobierno en connivencia con otras administraciones a nivel autonómico y local contra los pisos turísticos. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos para abordar la tertulia política. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.